Dios nos quiere en el principio. ¿En dónde nos quiere Dios? Sabe que no depende de usted. En esta progresión nos está llevando a una nueva forma tan hermoso. Es de gracia, no es por algo que yo haga, pero yo sí tengo que salir. Gracias por estar aquí. Gracias que la lluvia no los detuvo, hermanos. Ok. Hemos estado conversando con respecto a esta parte y solamente voy a hacer un repaso para ubicarnos, ¿verdad? Ubicarnos en los espacios sobre lo que estamos trabajando, que tiene que ver con la progresión divina. Cuando hablamos de progresión, ¿verdad? Estamos hablando del avance o la evolución ininterrumpida de Dios como Dios creador y de nosotros como sus hijos. Es decir, que nosotros también vivimos en una pura progresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando, y es lo que hemos tal vez explicado en algún momento, qué pasa cuando yo me paro y no sigo en la progresión? Porque yo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo pudiera estancarme en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, en mi vida como ser humano, en cualquier área. Lo que pasa es que Dios no para. Dios sí hay una progresión divina en Dios y Dios sigue. Dios tiene una pauta y Él va haciendo todas las cosas de forma adecuada. ¿Cómo podernos darnos cuenta si estamos nosotros paralizados o parados, verdad? Es solamente hacer una revisión de nuestro corazón con respecto a algunas de las cosas centrales de la vida cristiana o de la doctrina. Por ejemplo, hemos hablado de varias cosas, pero hemos hablado también de la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque por lo menos así yo lo percibo, ¿verdad? Que nosotros en salvación nos hemos quedado estancados, ¿verdad? Normalmente pensamos que fuimos salvos, que es verdad, ¿sí? Por la obra de Jesús y que ya, estamos bien. Y después de ahí en adelante, pues vamos a los cultos, oramos, damos, ¿verdad? Y, pero cuando uno empieza a escudriñar las escrituras, uno se da cuenta que siempre que hay algo más, que Dios ha venido siempre desde todos los tiempos señalando eventos y formas en las que Él quiere llevar al pueblo de una posición a la posición original. Ajá. Dios nos quiere en el principio. ¿En dónde nos quiere Dios? En el principio. ¿Cuál fue el principio? El principio es cuando Él hizo todas las cosas. Él nos quiere en el Edén de Él. Él nos quiere en el reino. Y para llegar al reino y para ser parte del reino, compartir del reino y vivir en el reino, hay ciertas reglas y ciertas cosas que Él nunca ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dentro de la progresión divina, este es uno de los grandes elementos. Dios sigue siendo el mismo. Como Dios es siempre el mismo y Él no ha cambiado, por eso es que la creación por sí misma sigue generándose día con día. Yo no sé, la gente quiere descubrir el universo y los avances científicos son tales, ¿verdad? Sino que les pregunten a aquellos que fueron a ver la película de Gravedad. Que se fueron al cine. A mí me dejaron una casa, pero algunas muchachas por allá. Y parece que es toda una investigación, ¿verdad? Tiene que ver con todo eso. ¿Cómo, hasta dónde llegan? Y el hombre no ha logrado descubrir porque la voz creadora de Dios es como un eco que dice, hágase y es, hágase, 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 hágase. Es decir, no para, no para. Han descubierto yo no sé cuántas vías lácteas y ahí seguimos. Y hay miles. Y nosotros somos una cositica, chiquitirrisquititita, ¿verdad? Entonces eso es lo precioso de Dios. También dijimos, para hablar un poquito de la progresión de la salvación en el Antiguo Testamento, que nosotros fuimos salvos de Egipto. El pueblo de Israel fue salvo de Egipto, fue salvo en el desierto y fueron salvos en Canaán, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Ok, también dijimos con respecto a la salvación que en el Nuevo Testamento Él nos ha salvado del mundo, nos quiere salvar de nosotros mismos y Él nos quiere salvar cuando nosotros entremos en el Espíritu.
Vimos la pelotita número 1 el martes pasado, que era solo salvos del mundo. Hoy nos corresponde salvos de nosotros mismos. Que en la progresión de Dios con Israel sería salvos de Egipto, salvos en el desierto y salvos en Canaán, ¿verdad? Según las pelotitas esas. También hablamos de que la progresión de la salvación en el Nuevo Testamento, dijimos que éramos salvos del mundo y que habían 8 tipos de fracaso. ¿Quién se acuerda de uno? De los pecados espirituales. ¿De qué más? El segundo, pecados de la carne, ajá. Pecados de la mente, pecados del cuerpo. ¿Qué otro? Pecados de la manera de ser. ¿Sabían ustedes que hay un pecado de la manera de ser? También dijimos que había, ajá, dejar de, ajá. ¿Y qué otro? No darle a Dios lo que exige. ¿Y el 8? Estimar la iniquidad y no arrepentirnos de los pecados que deben confesarse. Ok. ¿Por qué vimos eso? Recuerdan que yo les dije, bueno, ahí quedamos en algo. Vencer es necesario y es posible. Hay que descubrir, dijimos un poco, que Dios nos permita que a nosotros este tipo de formas, de estos 8 cosas que estamos hablando como pecado, no nos enreden. Es decir, podría ser que usted observe unos cuantos defectos en un hermano, que detecte manchas en otro y unas cuantas faltas en un tercero, pero no está bien tener tantos errores, hermano. Es que uno pudiera no estar equivocado en algunas cosas, pero es que qué triste es cuando alguien, de verdad, hermano, usted dice, hey, pero ¿cuáles son las cualidades de esta persona? Es decir, es error tras error, pecado tras pecado, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo va a salir de aquí? ¿Cómo salir de este asunto? Entonces, hablamos de que la única forma que nosotros necesitamos para que de verdad la obra de Cristo objetiva de que nos sacó del mundo sea una realidad, es que seamos francos y que nosotros no nos engañemos. Hermanos, mire, si hay algo que nosotros nos engañamos, vea, hay aspectos interesantes en medio de nosotros que a veces hay gente que se cree su propia mentira y la gente sabe que es mentira, pero pasado un tiempo, de verdad se la cree. Se la cree, hermano, y es duro y es difícil. Es el mismo síntoma que en medio de la iglesia hay muchas veces cuando la gente piensa que está bien, pero que en su entorno y a su alrededor, hermano, la gente lo percibe. Todo el mundo lo percibe que hay algo que no está correcto y la persona piensa, estoy excelentemente bien. ¿Sí? Y yo sí creo que por eso es que en la progresión, cuando hablamos de progresión, de lo ininterrumpido de Dios, por eso es que no crecemos espiritualmente y nos quedamos chiquititos en el área espiritual, ¿verdad? Ok, ser francos con nosotros mismos, hermanos. Es decir, tenemos que orar a Dios y pedirle que no nos deje engañarnos a nosotros mismos. Dios solo puede bendecir a una clase de personas, las que son francas delante de Él. Porque esa es otra, hermanos. Vean, Dios todo lo sabe y todo lo ve. Pero hay gente que es muy sincera o muy franca delante de las personas, pero delante de Dios no. Y ustedes me dirían, pero Dios se da cuenta de todo. Pero es que la palabra dice que Él, aunque Él conozca, aunque Él sabe, Él requiere de que usted se lo diga. Esa es la dinámica de Dios. Dios no, no hace como que, ok, yo lo sé, entonces no me lo digas. No, el que confiesa el pecado y se aparta, haya misericordia. Confesar es muy importante para Dios, muy importante, porque esa es la parte de relación, esa es la parte en donde Él usa todo lo que nos dio, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Amén. Entonces, necesitamos ser muy francos. Cuando oramos de una manera así, el Señor inmediatamente nos bendice, hermanos. Cuando nosotros confesamos, ¿verdad? Pero debemos entender que los que están insatisfechos, no necesariamente, porque hay gente que está insatisfecha con algunas cosas, hermano, y eso es un problema, porque la insatisfacción
a nosotros siempre la canalizamos sobre cualquier cosa. Yo estoy insatisfecho con algo y normalmente yo reacciono hacia otras cosas. Entonces, el problema no es que esta hermana me esté haciendo un problema, es que yo tengo un problema de satisfacción, que lo que ella hace sencillamente me activa otra vez aquello y entonces yo tengo un problema con ella. Pero al final no tengo el problema con ella, es mi insatisfacción en medio de todas las cosas. Para atrás, sí, porque al final y ahí es donde vienen las grandes cosas o las situaciones que son tan adversas en medio de vean los núcleos familiares. Por ejemplo, ¿cuál es la regla que se está usando en los núcleos familiares? Sencillamente, ante la adversidad, yo digo, como todo, ¿verdad? La casuística, que es una forma de mirar las cosas, de verdades, de diferentes particularidades para juzgar. Pero, por ejemplo, digamos, hay una generalidad que se ha establecido en medio de la sociedad, por ejemplo, el asunto del divorcio. A veces la causa puede ser cualquiera. Es que hay casos difíciles, hermanos. Hay casos muy rudos en medio de los núcleos de las parejas, de familia. Pero hay otras situaciones, hermano. Ustedes seguro también conocen casos y yo también los conozco. Una persona sencillamente a mí llegó y me dijo, no, yo me voy a divorciar porque es que ya no hay química. Y yo digo, y cuando me digo, yo digo que es que no hay química. Es que yo creo que ya yo no, pero ya yo no, como que yo no y ni él tampoco, como que ya nos damos un beso y la cosa nada, no se me paran los pelos, nada pasa. Es decir, hermanos, vea, y por ese tipo de cosas, claro, por supuesto justificado. Normalmente estas personas, este asunto de química es que ya están estudiando química con otra persona. Casi siempre es por ahí, ¿verdad? Casi siempre es que ya la cambiaron de profesora o de profesor de química, alguno de los dos. Es que hay casos difíciles en medio de las parejas, de abusos, ¿verdad? De abusos psicológicos, de abusos físicos, ¿verdad? En donde de verdad esa gente, uno no lo quiere decir, pero dice uno, lo mejor es que no estén juntos, porque el escenario es lo que se está viendo. Entonces, la mujer muerta, en la morgue, ¿verdad? El hombre en la cárcel y los chiquillos en el PANI. Eso es un cuadro catastrófico. Pero hay situaciones adversas, pero a veces es esto, es que nosotros sencillamente, ¿verdad? Estamos insatisfechos. ¿Han sentido ustedes lo que es estar insatisfecho, verdad? Es como cuando usted come y come y dice que raro, tengo hambre, pero no es hambre. Es ganas de comerse otra cosa que usted no sabe ni qué es. Bueno, yo que soy tan antojado me pasa. Sí, hermana. Hacia, por ejemplo, ajá, insatisfecho por ejemplo, con respecto a la vida, con respecto a lo espiritual, con respecto a lo material, ¿verdad? Hay gente que inclusive, no, tienen un montón de cosas, pero aún no están satisfechos. Y algunos que no tienen, igualmente viven insatisfechos con eso que no tienen y entonces usan formas no adecuadas para obtener, ¿verdad? En cualquier obtener cosas. Esa es la parte de ser insatisfechos. Porque una cosa es estar insatisfecho y otra es tener hambre. Yo siempre digo, si usted tiene hambre, usted no pregunta qué hay de comer. Usted se lo come, punto. Y uno lo ve en los chiquillos. ¿Qué hambre? Entonces, ¿qué hay de comer? Dave, hay una sopita de espinacas. Sopas de guácala, sopa de espinacas. Entonces yo siempre digo a Rebeca, usted no tiene hambre, mi amor. Usted tiene ganas de comer algo y está bien, pero si usted dice que tiene hambre, usted se come eso. Yo me lo como. Si yo tengo hambre, yo me como lo que haya, ¿verdad? Con hambre. Entonces, en la progresión lo correcto es que usted se siente insatisfecho muchas veces de su vida. El asunto es el elemento, ¿se acuerda? El elemento. ¿Cuál es el elemento que yo estoy tomando para entonces que esa insatisfacción llegue? El problema no es que usted se caiga o que yo me caiga, el problema es que me quede tirado en el piso.
tenemos insatisfacciones porque nosotros vemos muy corto, porque nosotros no podemos ver como Dios ve. Por eso Dios no para. Por eso la progresión de Dios es constante, porque Él sí sabe el final. Nosotros no lo conocemos y al no conocernos, usted y yo entramos en todo un debate de vida, un debate de emociones, de sentimientos, un debate existencial. Pero si nosotros logramos que cuando la insatisfacción venga, yo voy y me ubico y entiendo quién soy y hacia cuál es el elemento de Dios que Dios me está prestando, entendiendo elemento como la forma en que Dios me está dando la mano para que yo pueda salir de ahí aprobado, porque esa es la idea de Dios, probarnos para aprobarnos, no probarnos para desecharnos. Nuestro Dios no es un Dios que desecha, nuestro Dios es un Dios que aprueba y nos prueba para aprobarnos. Entonces hay muchas situaciones. Hoy vamos a ver un poquito con respecto a eso, de eso. Vamos a seguir. Entonces seamos muy francos y orémosle al Señor con respecto a esas situaciones que tenemos, ¿verdad? Hacer la confesión ante los hombres es una gloria para el nombre de Dios, hermanos. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Entonces uno encuentra en medio de los núcleos familiares que la persona se queja diciendo, bueno, es que a mí mi esposo nunca me ha pedido perdón. ¿Verdad? Sí, señora. Eso para empezar, esa podría ser una dinámica. La otra sería cuando yo incurro en algo que no está correcto en medio de una comunidad de fe, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una buena práctica guiada por el Espíritu. ¿Sí? Ok, en la progresión de la salvación del Nuevo Testamento, vean ahí estos tres términos, lo objetivo, lo subjetivo y lo objetivo. Ustedes como son tan buenos estudiantes, yo me quedé en español. ¿Qué es algo objetivo? Yo me quedé en español, pero aquí tengo mis notas, entonces, ¿verdad? ¿Qué es algo objetivo? Lo objetivo es lo concreto, lo tangible, lo que se ve. Por ejemplo, yo he sido salvo del mundo y de los 8 tipos de fracaso, yo he sido salvo. Eso es un aspecto objetivo. Por ejemplo, en la otra parte, salvos de nosotros mismos, libres de todo lo que usurpa el lugar de Él. Esa es una parte, es la parte subjetiva. ¿Ok? ¿Qué es lo subjetivo? ¿Quién me quiere decir que es subjetivo? Ajá. Ok. Lo objetivo está relativo al objeto, ¿verdad? Eso es lo que dice el diccionario. Independientemente de juicios personales, lo que existe realmente. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo es nuestro modo de pensar y sentir y no del objeto en sí mismo. ¿Ok? Entonces, nuestro modo de pensar y sentir. Eso es lo subjetivo. Por eso se dice que cuando la salvación, que es objetiva, se vuelve subjetiva, que es su experiencia, se convierte en salvación. ¿Lo notaron? Viene del puro trono. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar porque yo no soy tan inteligente como para decir eso, hermanos. Lo último, Señor. ¿Ah? No, no está en los apuntes. Eso es lo peor. Exacto. Pero sí sé que está aquí, en el corazón, y lo voy a decir que es. Lo objetivo, en la salvación es objetiva. Cuando la salvación, que es objetiva, se vuelve subjetiva, que lo subjetivo es una experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando la salvación se convierte en experiencia, es verdaderamente salvación. Cuando el objetivo se convierte en subjetivo, realmente es un objetivo. Cuando el objetivo se convierte en subjetivo, verdaderamente es objetivo. Es decir, Él Él me salvó por la obra de la cruz. Yo, yo evidencio, vivo, practico y experimento la salvación, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en lo que es ser salvo entrando en el Espíritu, cuando Cristo es nuestra vida. Entonces ya Cristo no solo es el Salvador, sino que Él
es en mí, en mí. Por ejemplo, acuérdese, una cosa es que Cristo sea en mí, ¿verdad? O que yo esté en Cristo, que Él esté en mí. Amén. ¿Sí está como claro? Entonces, salvación es salvación cuando yo experimento la salvación. Ok. Entonces, bueno, ahorita yo creo que vamos a aclarar con algunas cosas. Salvo de nosotros mismos es el elemento de Dios. Romanos capítulo 6, verso 19 al 22. ¿Quién me lo quiere leer bien fuerte? Y 12:2 nos habla a nosotros con respecto a esta parte de lo que es ser salvos de nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante ser salvos de nosotros mismos? Porque Él nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Él nos salvó del mundo, Él nos salvó del pecado, Él nos salvó del diablo, Él nos salvó. Pero nosotros tenemos que experimentar y ejercer la salvación tan grande que Él nos ha dado. Pablo habla un poquito con respecto a esto en 6:19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ok, ¿vieron qué texto? Ese texto resume en el apóstol Pablo lo que realmente es el, el que nosotros seamos salvos de nosotros mismos. Pablo está diciendo ahí que nosotros teníamos una forma, una vana manera de vivir y que nosotros prestábamos todos los miembros a esa forma insatisfecha, forma mala de vivir, ¿verdad? Pero entonces él dice, pero ahora ustedes, si ustedes presentan estos mismos miembros, si los presentan para la salvación, ustedes van a ver un fruto y el fruto es la santificación y por ende la vida eterna, ¿verdad? Parafraseado. El apóstol dice que al final esto es lo que nos va a funcionar, ¿verdad? Que lo que nos va a funcionar es esa parte en la que yo presente mis miembros para vida, para salvación. Vamos a ver, y esto de todas formas vamos a correrlo hoy un poquito y voy a ahondarlo más. Entonces, ¿cuál es la forma o la fórmula de Dios con respecto a esta parte en lo que es la progresión y en la parte del desierto? Si nosotros hablamos de esta segunda etapa de nuestra salvación, es la salvación que a través de ser santificados, dice el apóstol Pablo, seremos transformados, según Romanos 12:2. El Nuevo Testamento revela que una vez que somos justificados y regenerados, necesitamos ser santificados y transformados. Así es como funciona. Por eso yo digo, dentro de la progresión de Dios, nosotros nos haríamos un daño a nosotros mismos si nosotros creemos que somos solo salvos porque Jesús vino y murió por nosotros. Eso es verdad. Pero ¿qué más? Hay más, algo más allá. ¿Qué es lo que hay más allá? Bueno, esto que estamos diciendo y que está en la Escritura. Es decir, somos justificados y regenerados, ¿verdad? ¿Cuándo fuimos justificados y regenerados? Cuando Él nos sacó del mundo en la salvación. ¿Qué es lo que entonces necesitamos? Ser santificados y transformados. La transformación tiene que ver con la santificación. La santificación verdaderamente es lo que produce mi transformación. Yo no soy transformado porque cambie de forma, de ser o de vida. No, no. Es la santificación la que hace en mí un proceso. Amén. Es igual en la parte, en la parte física, ¿verdad? En la parte física usted podría tener, qué sé yo, mucha condición física, pero no tener la masa muscular adecuada. Entonces, ustedes ven gente, yo veo, bueno, tal vez porque uno a veces anda corriendo ahí ¿verdad? Y uno ve gente y uno dice, qué vacilo un hombre, ya tal vez adulto, grande. Y yo soy un admirador de la gente que hace ejercicio, ¿verdad? Es más de esas edades, ¿verdad? Porque seguro uno como anda por ahí. Pero usted los ve que son delgadititos,
Son delgadititos y uno los oye y esa gente corren 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero son súper delgados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una muy buena condición física, pero su masa muscular este, está deficiente. Se va perdiendo, porque se pierde con la edad. Y si usted todavía sigue perdiendo en correr y hacer el ejercicio, por eso el ejercicio, ¿verdad? Debe ser, debe ir regulado, ¿verdad? Usted tiene que ver cómo gana masa muscular versus condición física. Sí, sí, ajá. Sí, la Biblia tiene diferentes formas para decirlo. Por ejemplo, habla de la vid, ¿verdad? El llevar fruto es la condición natural, pero el llevar más fruto tiene que ver con la poda, ¿verdad? Es decir, sencillamente, a veces nosotros no nos dejamos podar por el Señor. Nosotros nos metemos sobre reglas, nos metemos sobre preceptos, nos metemos sobre este, ay, ¿cómo se llama eso? Que es como una luz que hace así. Prismas, ¿no? Paradigmas, perdón. Pensé en la luz así. Nos metemos en paradigmas y entonces no, yo estoy bien, yo soy salvo y yo voy a la iglesia y yo canto al Señor, pero yo no quiero más saber más nada, ya estoy bien así. Es decir, que cuando oyen de Dios cosas y en medio de la oración o en medio empiezan a decir, no, eso no, se empiezan a resistir, hay mucha resistencia y la salvación está ahí, pero, ustedes saben que el proceso tiene que seguir, porque yo tengo que dar fruto, por sus frutos los conoceréis. Y entonces a veces la gente vive estancada, se convierten en gente religiosa. Este es el mismo caso y el escenario de los escribas y los fariseos. ¿Qué fue lo que Jesús les reclamó a ellos en alguna medida? ¿Por qué los exhortó? Los exhortó porque les dice, ustedes saben, ustedes conocen, pero ustedes no quieren más allá, ustedes quieren vivir así. Entonces les dijo en las parábolas y en lo que les enseñaba, ¿verdad? Cuando aquel oraba, y les dice, no, no sean como los hipócritas que andan así, que andan aquí orando de esa forma. Ustedes cuando oren, oren de esta forma. Ustedes, ¿verdad? Esa es la parte en la que entonces uno ve al pueblo, inclusive por la tradición, ¿verdad? Por la tradición negaron las obras potentes y poderosas de Dios. A veces dentro de este Nuevo Testamento, dentro de lo que nosotros hoy como cristianos somos, a veces nos pasa, hermano. Las tradiciones nos matan, las formas, los pensamientos, el no romper paradigmas nos deja ahí establecidos. No, es que eso no es así. No, es que como son jóvenes. Y es cierto, y como vienen tantos moveres que distorsionan las escrituras y hay un abuso de las escrituras, entonces nos volvemos más resistentes. Entonces la gente normalmente no quiere el cambio. Hay mucha resistencia al cambio. Y Dios es el que envía esos cambios muchas veces. Hay que discernir cuáles son, porque si no usted se queda estancado. Y hay montones de gente estancada pensando que de verdad son salvos, seguro que sí, pero hasta ahí llegaron. Se quedaron al 30, nunca llegaron al 60 y menos al 100, que es lo que Dios de nosotros quiere. No solo el 30, ajá, no solo el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Sí, ok. Entonces, el camino por el desierto nos va a traer a nosotros libertad. La libertad que de qué? De Egipto. Entonces, cuando hablamos de esta transformación, la transformación no es el cambio ni mejorar que ocurre con el comportamiento moral o ético en una persona. La transformación significa que nuestra humanidad es primeramente purificada con la sangre redentora del Señor y después mezcla con el aceite de la unción, o sea, con el Espíritu Santo, hasta que seamos santificados, hechos santos tanto en nuestra posición como en nuestro carácter. Entonces, santidad, piensen en los círculos, una santidad posicional, en el segundo círculo, una santidad en carácter, ¿verdad? En el carácter. Están volviendo a ver así como raro. No, pues sí está claro. Sí está claro. Ah, ok.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta segunda parte o en esta segunda etapa de la salvación? Disfrutamos a Cristo como el maná celestial y como el agua viva. ¿Se acuerdan? Que es lo mismo que les pasó a ellos en el desierto. Ellos hasta que entraron al desierto lograron experimentar a Dios, a Cristo, en el caso de nosotros, como el pan celestial, como el agua viva. Ellos en Egipto no conocían el maná, ni conocieron las codornices, ni conocieron el agua que brotaba de la roca. Tres elementos que son subjetivos. Y hoy ahora les voy a hablar un poquito de eso, de esa parte, porque me descubrí yo, bueno, Dios compartiendo, el Espíritu de Dios compartiendo a través de escrituras, a través de investigar, que nosotros necesitamos una experiencia espiritual. Y tal vez usted me dice, sí, ya sabemos, pero hay elementos muy importantes que hoy vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que experimentaron ellos? Ellos experimentaron el maná, experimentaron el agua viva, ¿verdad? Como el espíritu vivificante que brota de la roca herida, que es Cristo mismo, ¿verdad? Y en la etapa de la transformación disfrutamos a Cristo en una manera más rica y más subjetiva. Hay que disfrutar a Cristo desde la parte subjetiva. Entonces, yo creo que ya nosotros sí conectamos, ¿verdad? ¿Qué es la parte subjetiva? La vivencia, mi experiencia. Entonces, muchas personas viven su salvación objetivamente, pero subjetivamente no la viven. Son salvos porque Dios los salvó en Cristo, pero no son salvos porque Dios los salvó en Cristo, más hay una experiencia espiritual de vivencia. Esa es la gente que es fuego, fuego, fuego. Esa es la gente que se involucra en el servicio. Esa es la gente que camina la segunda milla. Esa es la gente que está entusiasmada con querer aprender de Jesús todos los días. Porque experimentan a Cristo o se experimenta a Cristo ahí. Entonces, pero hay cristianos que no, hermano. Lamentablemente, ¿verdad? Es como, de no, ya soy salvo y yo voy a la iglesia. ¿Por qué usted va a la iglesia? Porque soy cristiano, ¿verdad? Y nos reunimos más o menos como ir a misa. Esa es la parte que a mí, por lo menos a mí me deja pensando. ¿Qué me lee ahí un tirito antes de entrar ahí? Segunda de Corintios 3:18. Para que vean algo de cómo es que somos transformados. Sí, señora. Segunda Corintios 3:18, hablando con respecto a la transformación. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora, entonces todos necesitamos experimentar esa transformación, que es por medio de la santificación, ¿verdad? Para pasar la segunda etapa de la salvación, nosotros tenemos que ir a esa meta, tenemos que correr hacia eso. Cuando en Romanos 6:20, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 6:20? Ya leímos un poco para ir un poco aclarando esto. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Ok. Ahí es el tema de Pablo con respecto a esto. Entonces, acordémonos, y yo creo que el domingo hablamos de esto un poquito, y lo pongo como antecedente para lo que les voy a compartir con respecto a Moisés. Una cosa es oír a Dios y otra es experimentarlo, hermano. Nosotros oímos a Dios a través de las escrituras. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Verdad? En una predicación, en una exposición de la palabra, nosotros podemos, a través de personas que Dios les usa en el don de palabra de ciencia o palabra profética, usted puede experimentar oír a Dios. Pero una cosa es oír a Dios y otra cosa es experimentarlo. Cuando oímos a Dios, eso es lo objetivo, ¿verdad? Necesitamos que esa voz de Dios se convierta en algo subjetivo, que sea algo de mi experiencia. Porque por eso es que muchas veces nosotros no, por eso no vemos crecimiento. El crecimiento no lo vemos ahí porque al final es como, bueno, y sí, es que no, yo sé que la Biblia dice eso. No, yo sé que la Escritura habla de eso. No, yo sé que sí, el pastor habló de eso, pero ¿por qué entonces no hay una transformación?
porque yo no soy transformado. Dicen los historiadores y los que conocen de esto que no era algo como, era normal ver las zarzas ardiendo en el desierto. Lo extraordinario de esa zarza es que no se apagaba. Y cuando Moisés vio que no se apagaba, fue donde él se arrimó. Él obtuvo una palabra de Dios objetiva. Y ahí viene un gran diálogo, ¿verdad? ¿Quién eres tú, oh Dios? Le dice. Y el Señor le dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, ustedes ya conocen toda la otra historia. Ahora es importante que veamos la razón por la cual se dieron tres señales subjetivas. Estas tres señales son subjetivas. Iban a ser la experiencia del pueblo de Israel saliendo al desierto para llegar al monte de Dios. Es lo mismo para nosotros hoy. Con Moisés hablamos y vemos el llamado. Dios lo llamó ahí. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la palabra? ¿Qué lo oyó? Ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Verdad? Esta fue la palabra objetiva. Lo subjetivo fue lo que siguió en adelante. Fue que él tuvo que experimentar y Moisés experimentó a Dios en medio del desierto. Nosotros tendremos que experimentar a Dios en medio del desierto para lograr llegar a la salvación final, para llegar al monte de Dios. Yo siento a veces que hay una resistencia, pero por falta de conocimiento, a veces de la iglesia. Porque a veces, hermanos, no queremos experimentar. Entonces, en la alabanza y en la adoración, por ejemplo, nos cuesta entrar. Nos cuesta, nos cuesta entrar porque al final esa es una experiencia, o la oración es una experiencia. Usted empieza a orar y usted empieza a meterse con el Señor y hay algo diferente. Usted empieza a alabar y adorar el nombre del Señor y es distinto. Usted se mete en las escrituras a estudiar y es diferente. Usted deja de pintar y de arrancar cosas ahí por andar leyendo, ¿verdad? Usted no le rinde. Pero esa es la experiencia que nosotros necesitamos. Entonces, la parte subjetiva, esta parte es la que yo quiero que nosotros también veamos hoy, recordando que es objetivo y recordando que es lo subjetivo. Entonces, al final del capítulo 3, el llamamiento de Dios a Moisés parecía muy completo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una señal de por qué el desierto es necesario. ¿Por qué es tan importante este segundo paso de la salvación, esta progresión en la salvación, salvos de nosotros mismos? El desierto sí va a hacer que nosotros salgamos de nosotros mismos. Tan fuerte es el trato en el desierto, que es de tanta bendición, que es tan duro, que la primera generación que salió, solo dos quedaron. 2 de 3 millones. El desierto se los tragó. El desierto se los comió, hermanos. No, porque ellos no pudieron ver no pudieron vivenciar, no pudieron tener la experiencia que tuvo Moisés o la que tuvo Caleb y Josué, que fueron los que pasaron más allá. Entonces, hay una señal entonces de por qué es tan necesario esto. Y tiene que ver con las tres señales subjetivas. En Éxodo capítulo 4, vean que Moisés había recibido una señal maravillosa, pero había oído la voz de Dios, pero él no había sido inspirado por la voz de Dios. Inclusive le puso tantos peros que al final Dios le dice, no, vea, de todas formas que tiene en la mano, tengo una vara, no sabe hablar, bueno, yo le pongo a Josué, ¿verdad? Así, a Aarón, así fue como funcionó. Pero entonces, en Éxodo capítulo 4 y verso 1 dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Vean, ve qué impresionante, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Oiga, el asunto de las frustraciones y de lo que hemos hablado en la primera parte de esta noche, con la insatisfacción. La insatisfacción pone por delante algunas posiciones que no son ni las posiciones de Dios
ni tampoco es la realidad de Dios ni la suya. Ellos no me van a creer. Vean, por eso hablamos del objetivo, de lo subjetivo y del objetivo. Objetivo, subjetivo, objetivo. Objetivo, subjetivo, objetivo. ¿Sí? Objetivo, subjetivo, objetivo. Lo objetivo para él estaba claro. Lo subjetivo era lo que no estaba. Si hay algo que mata al cristiano hoy, es eso. La gente es muy prejuiciosa. Es tan así que, hermano, hay gente prejuiciada hasta con formas y modelos y moldes y cosas, pero prejuiciado. Entonces la gente dice, bueno, es que vamos a ir, pero, no, pero mejor no voy. Es que ¿quién va a estar? No. Y la gente entonces corre a otra, ay, ¿quién va a estar allá? Hay que ir. Son prejuicios, positivos, negativos, pero son prejuicios. Al final nadie camina, en estos prejuicios nadie corre por la voz de Dios. ¿Quién le dijo que fuera? ¿Quién le dijo que estuviera? ¿Quién le dijo que viniera? Entonces Moisés se ve en esto y esto indica que aunque Moisés había recibido una señal maravillosa, había oído la voz de Dios, él no había sido inspirado ni conmovido. Él decía, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién va a oír mi voz? ¿Quién me va a decir? Ellos me van a decir, no, pues, mentira, usted no oyó nunca la voz del Señor. Por eso decimos, y desde el domingo venimos planteando esa parte, usted podrá oír a Dios, pero otra cosa es que usted lo experimente. Y la gente siempre dice, es que yo sentí de Dios, es que yo me soñé, es que yo oí a Dios, pero lo ha experimentado. Cuando alguien viene, es más, si alguien se le acerca a usted y dice, es que Dios, a mí el Señor me dijo esto y esto y esto, y usted, en solo el análisis de la persona que se lo está diciendo, usted dice, no le creo, no le creo. Yo siempre lo pongo así. Si usted va donde nada más imagínese usted que vaya donde una persona, este, un hombre que pueda decir, bueno, yo soy el entrenador de este gimnasio, y usted le sale un gordo panzón, usted dice, decir, aquí no, aquí eso no funciona. Si no le funciona a él, no me funciona a mí. Ajá. ¿Por qué? Porque así Dios nos hizo y eso es uno de los asuntos, ¿verdad? Es que si alguien a usted le dice, vea, haga ejercicio y usted lo vea así con chiverrón y cachetón y usted dice, no hombre, este hombre, ¿para qué me está diciendo? Hágalo usted primero. Entonces, el desierto produce eso. ¿Qué fue lo que produjo el desierto? Esta es la razón por qué se dieron las tres señales. En este capítulo 4 de Éxodo usted las encuentra y las señales serían evidencia concluyente de que Moisés había sido verdaderamente llamado por Dios. En el principio es el mismo en los llamados para el día de hoy. Entonces, todo aquel que pretende ser llamado por Dios debe tener la marca de estas tres señales subjetivas. Esto es un parámetro de medición. Este es el elemento para nosotros. El desierto es un lugar adecuado para que nosotros vayamos a la tierra prometida. El punto segundo de la salvación en el desierto tiene que ser una realidad. El desierto para usted y para mí hoy pudieran ser dificultades, situaciones, jaquecas, angustias, falta de trabajo, no pago de salarios, ¿verdad? Todo eso pudiera ser tener que ir, tener que volver, tener que venirme. Todo eso es lo que va a hacer que de verdad, si usted lo asume y yo lo asumo como el reto de Dios, como la posibilidad de Dios para pasar en adelante, entonces estoy experimentando mi salvación subjetiva. Estoy haciendo de aquello una experiencia. Entonces, qué rico es cuando usted está seguro que usted va por ahí porque usted sabe que por ahí es. Pero hermano, no hombre, eso es una tristeza, y qué dolor, qué difícil, qué sufrido. No, no es dolor, no es sufrido, es que yo sé que aquí yo voy a tener algo mejor. Lo mejor está por venir, hermano. Amén. Entonces, este segundo proceso de la salvación tiene que ver por eso con el desierto. ¿Cierto? Entonces, vean a Jesús. Ahora, en Éxodo 4 de esas tres señales acerca de la serpiente, de la lepra y de la sangre, ¿verdad? La serpiente siempre hemos sabido que representa a Satanás, ¿verdad?
la lepra como tal es parte del pecado. Y esta parte de la sangre ¿recuerdan una de las primeras cosas que Moisés hizo cuando llegó y no le hicieron caso a Dios y que el agua del Nilo se convirtió en sangre? Es decir, cuando el agua salía y caía a tierra, era sangre. Esto implica verdaderamente que hay un problema, o hubo siempre un problema con respecto a la parte del pecado del hombre, y por causa del pecado del hombre, el mundo estaba lleno de sangre. Es decir, que hay evidencia de que esta parte de la sangre es parte de lo que Dios ha traído a través de todas las generaciones por la maldad del hombre. ¿Oí algo? Ajá. Lo que Dios ha traído, es decir, cuántas decepciones. Y hoy uno ve a las personas, ¿verdad? Decepcionadas de tanta maldad, de tanta sangre, de tanto crimen y de tanta muerte, ¿verdad? Y a veces los creyentes nos paramos y decimos, Señor, ¿pero qué es esto? Y aún es que vea, se mataron a aquel hombre, a aquella mujer y eran creyentes, o mataron a aquellos y venían de una vigilia. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Y que uno no lo entiende y bueno, no lo entiende porque, ¿verdad? Es agua que se vuelve sangre, es la sangre que representa la muerte introducida por el mundo con sus delitos. En los deleites del mundo, la sangre sigue corriendo, porque es por puro deleite, ¿verdad? Son por los deleites y los placeres del mundo. Pero de todas formas, nosotros vamos a ir viendo un paso a la vez. En el desierto, la serpiente fue levantada para sanidad. Aunque la serpiente representa al diablo, pero la serpiente en el desierto fue para sanidad. Ellos experimentaron en el desierto al diablo sanando. Dios les dice, les voy a mandar al diablo para que los mate. Estoy parafraseando Números 21, 6 al 9. Alguien lo vamos a leer. Les voy a mandar al diablo para que lo maten. Les voy a mandar a las serpientes para que los maten. Pero si ustedes ven a la serpiente arriba, entonces ustedes serán sanos. ¿Qué dice Deuteronomio? En Números 21, 6 al 9. Jesús también dijo, si yo fuere levantado, atraeré muchos a mí. Era una profecía cumpliéndose y por cumplir, y que se cumplió en nuestra salvación. Pero ¿qué dice ahí? Vamos, ¿quién me lo lee? Duro. Vemos esto tan subjetivo. Entonces, uno sabe que en Génesis 3 vemos a Satanás, como dice la serpiente sutil. La serpiente en Éxodo 4 es la misma serpiente que en Génesis 3. Es decir, es aquella que es llamada la serpiente antigua, que es el diablo y que es Satanás, que hasta el fin del tiempo, ¿verdad? Y que hasta el final de los tiempos y en medio de todo lo que va a acontecer, en medio de la parte apocalíptica, ahí está todavía funcionando, ¿verdad? Sino que le pregunten a Yasmín y a Carmen. Es decir, todavía sigue ahí y sigue haciéndolo. Ahora, toda persona que es llamada, que es salva del mundo, ¿verdad? Toda persona que ha sido salva del mundo debe conocer a Dios. Y no solo debe conocer a Dios, sino que también debe conocer a la serpiente. Hay un desconocimiento de la serpiente. Y la serpiente está jugándonos. La serpiente sabe cómo hablar. Le habló a Eva y la convenció. Y yo temo, dice el apóstol Pablo, que a ustedes los esté convenciendo. Y a mí me parece que en la iglesia del Señor hay tantas cosas, hermano, que yo oigo cómo la serpiente está hablando. Y la gente cree. Y la gente camina. Y la gente hace cosas, hermanos, impresionantes que uno dice, ¿qué es esto? He escuchado a un sociólogo ahí. No, él no entiende qué es, cómo en grupo, en las masas, ¿verdad? Se mueven a tal manera, de tal forma que hay situaciones que se dan tan fuertes y tan adversas, ¿verdad? En los movimientos de una masa, de una palabra de un hombre, de alguien que dijo. Hombres que han llevado a muerte en otros tiempos, a muerte a un poco de gente que se ha suicidado. Hombres que han proclamado que este es un profeta y que el otro es esto. Hermanos, y hoy aquí en Costa Rica pasa igual. Entonces, ¿cómo siguen ese hombre si ese hombre inclusive es- es-
es un pastor y es un hombre ahí y hasta éticamente y moralmente se comporta de forma inadecuada, pero todo el mundo, a la gente no le importa eso. La gente cree su mentira y su engaño. Entonces, esto es parte de lo que no se conoce a Satanás. Entonces, no solamente debemos saber cómo hablar con Dios, tener contacto con Dios, cómo tener comunión con Él y confiar en Él, también debemos ser capaces de vencer a la serpiente. Acuérdese, Satanás fue vencido, no ha sido destruido. Y en esa parte nosotros tenemos que estar venciendo por lo que Él venció. Él la venció, nosotros seguimos venciéndolo. ¿Cómo? De la forma adecuada. Entonces, el desierto realmente fue cuando se levantó esta serpiente y se levantó para sanidad. Es muy paradójico todo esto. Satanás sabe también cómo curar. Hay tanta hechicería y brujería, hermanos, en medio de la iglesia evangélica. Hay ritos, ritos, hermano. Hay gente que hace ritos, aún dentro de la iglesia, hermano, que los traen del mundo y que uno los puede saber y los puede percibir, hermanos. Hay oraciones, hermanos, que no son son oraciones de verdad, hermanos, satánicas, dibujadas, hermanos. Hay hechicería, hay brujería. Hay un cuidado que hay que tener, hermano, porque a veces la iglesia ha aprendido mal. Y es porque en el desierto se aprende a conocer también al enemigo. Jesús dijo, y si yo fuere levantado, atraeré a muchos a mí. Si Él es levantado, Él va a atraer a muchos hacia Él. Sí, ajá. La serpiente, ¿que quién era? Vea que Jesús ni le da pereza ni le da miedo decir que Él es el diablo también y que Él es la serpiente. Jesús dice, levánteme. ¿Qué podemos decir? Me están viendo así, ya oh, la serpiente de bronce, ajá. ¿Ah? La serpiente era una serpiente de bronce. El bronce implica juicio. Era la serpiente del juicio. Pero Jesús, cuando hace la comparación en el Nuevo Testamento, él dice, acudiendo a este texto, si yo fuere levantado como la serpiente en el desierto fue levantada, atraeré a muchos a mí. Jesús no le da pereza a compararse, porque Él sabe que Dios, su Padre, usa todo, pero todo, usa todo a bien, usa todo para que nosotros entendamos que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene una visión y que le dice el Señor, mata y come? Y dice, no, pues yo no, lo inmundo no. Y le dijo el Señor, no llames inmundo a lo que Dios llama santo. Mata y come. Chancho, chancho. Toda una abominación para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios usa todas esas formas. Bueno, Dios es extraordinaria, pero tenemos que experimentar a Dios. Si no hay una experimentación de Dios, si nosotros no experimentamos a Dios en medio de nuestras situaciones familiares, en medio de las situaciones de trabajo, en medio de las situaciones con los socios, en medio de las situaciones de la escuela, de la universidad, del kinder, de donde sea, si no lo experimentamos, por eso es que a veces hay gente que se aburre del cristianismo, hay gente, porque igual otros se siguen quejando porque hay que sacarlos del como, qué pereza, es que está lloviendo, es que hay que venir, no, es que qué pereza, todos los días. No, hermano, si queremos experimentar, si yo vengo con la disponibilidad en mi corazón de decir, no, voy a ir a ver qué el Señor tiene para mí hoy, en medio de la alabanza, en medio del culto, en medio de la oración, en medio de la intercesión, yo le cuento, hermano, que nosotros viviéramos de una forma diferente. Pareciera que a nosotros nos tienen que obligar a todo, ¿verdad? Es que es el sistema del diablo es ese, nos obligan, porque la gente aquí no deja ir a trabajar porque no le pagan. Y si van 2 o 3 días, entonces la echan. Es decir, todo es obligado, pero a la gente le gusta, eso le gusta. ¿Sí? Alguien levantó la mano, pero no sé, o sigo. ¿Qué fue? No, nadie levantó la mano, estoy mal yo. Ustedes recuerdan que dice la escritura, dejen ir a mi pueblo para que rindan culto, para que me rindan culto en el monte. Entonces, ¿qué pasó?
Ella dice que si esa gente fue la gente que entró a la tierra, no, esa gente no entraron a la tierra prometida, pero pudieron experimentar a Dios viviendo sin que su calzado se agotara, sin tener hambre por el maná y por los codornices. Experimentaron a Dios, fueron salvos en el desierto, fueron salvos, vivieron una salvación ahí en el desierto. No lograron ir más allá. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿Por qué? Porque es lo mismo que está pasando con la iglesia. La iglesia quiere ser salva solo aquí, hoy, y vivir la vida y que no me estresen tanto y que yo no quiera, ¿verdad? En el perfil más bajo. Así vivían ellos en el desierto. Y si no se me gastan los zapatos, no importa. Nosotros no llames malo a lo que Dios dice que es bueno, ni le diga bueno a lo que Dios dice que es malo. Nosotros somos muy así. Nosotros decimos malo aquello que no nos parece, que tal vez para Dios no es tan malo o para Dios es lo bueno. Amén. Nosotros no tenemos criterio. A veces necesitamos ser más espirituales y experimentar más a Dios en esto. La orden había sido, dejen ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Esa había sido la orden, ¿verdad? Hay un texto en Lucas 17, que son los 10 leprosos, ajá, que como ustedes se lo saben, este es el escenario de lo desértico en una enfermedad tan terrible como la lepra. La segunda señal es un asunto de la lepra. La lepra es la segunda señal. Es un asunto de putrefacción, de corrupción. Es un asunto de inmundicia de la carne de pecado. Y según el Antiguo Testamento, cada leproso tenía que declarar abiertamente que él era inmundo. El pecado representado por la lepra no es el pecado exterior, hermanos, sino el pecado subjetivo. ¿Ok? Recuerden esto, nosotros fuimos librados de la mala manera de vivir, lo objetivo. Lo subjetivo es, en este caso, lo que es el pecado en nuestra carne. Hermanos, y ya está bien para nosotros ver cómo hacemos para experimentar esa salvación en medio del desierto. Y que la lepra, que esa parte del pecado en nuestra carne, la putrefacción, la corrupción y la inmundicia, que proceden del pecado, que nosotros de verdad, hermanos, la podamos vivir o llevar adelante en Dios, en Cristo, en medio del caminar en el desierto. ¿Qué es lo que hace que la putrefacción y la lepra empiecen a ser un asunto interno? Tal vez ya no se ve por fuera, pero por dentro sí. Amargura, celos, envidias, contiendas, murmuraciones, chismes, enojo, lascivias, mentes. ¿Se acuerdan que vimos los 8? Las 8, esos pecados, esos 8 están ahí, hermano. Eso, hay mucho en el pueblo de Dios. Y es tiempo de ver cómo nosotros salimos adelante con respecto a eso. Ahora, el desierto es una tierra de oportuna para ver qué sale de nuestras situaciones. No todos lo pasaron, no todos lo pasaron, ¿verdad? Ahora, no dieron fruto de santificación. En Romanos 6:22 aparece la clave para salir de nosotros mismos. ¿Qué dice Romanos 6:22? Esa es la clave, hermanos, para salir de nosotros mismos. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Tenemos un fruto que hay que llevar. Tenemos como fruto final ¿qué? La santificación y la vida eterna. Hermanos, esta es la clave para salir de nosotros mismos. Sin embargo, nosotros tenemos que ver qué hacemos en el desierto. Los leprosos, ajá, era la necesidad que ellos tenían. Es lo mismo que pasa a veces con la iglesia que solo vive en la salvación objetiva, porque la salvación subjetiva no la trabajamos. Entonces, cuando se trabaja, uno puede entonces entender que aquello que estoy pasando, que mi circunstancia, tengo que llevar gloria a Dios a través del evento. No solo a través del evento, sino en el evento, por medio del evento y al final del evento. ¿Cuánto se nos olvida, hermanos, que la oración contestada, ¿verdad? A veces solo decimos, Señor, gracias, qué dicha que me guardaste y ya. Y después, hermanos, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de esa forma en la que Dios funciona. Ok, entonces podemos ver
que en medio de todo esto, hermanos, ¿qué debían hacer los leprosos? Porque aquí hay una lección. Aquí hay una lección de vida, hay una lección bíblica para nosotros. ¿Qué debían de hacer en ese desierto de su enfermedad? Número uno, tenían que creerle a Jesús. Recuerden, piensen en la figura de esta iglesia en el desierto, piensen en la figura de la salvación nuestra en medio del desierto. El desierto para ellos implicaba una enfermedad de las más duras y más difíciles. Normalmente a estas personas se les caían los dedos y los brazos y partes de la cara. Por eso cuando ellos decían a Jesús que les ayudara, era como, ¿cómo es que el Señor con esta enfermedad tan terrible, cómo es que no nos va a ayudar si esto es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿verdad? Debían de hacer algo y era creerle a Jesús. Es decir, ¿qué es lo que Jesús les dice? Vean, Jesús les dice, vayan al templo. Vayan al templo. Eso fue lo primero que les dijo, vayan al templo. Hermano, es como contrario. Por eso el desierto tiene estas características. En el desierto, y cuando usted está en ese desierto, a usted le parece que como que la cosa está mal. Y usted anda buscando y la gente empieza entonces a buscar otras formas de ver cómo resuelve los problemas. Entonces ya no, ya es que yo he orado mucho, mejor yo voy a hacer esto, hermanos. Porque es casi incongruente. No, es que yo he luchado mucho, esa situación mía ha sido por años, yo tengo 25 años de estar en esto. No, la verdad es que ya aquí yo, pum, hago para allá y el otro que se haga para allá y la otra que se haga para allá y todo el mundo va a ver qué hace, porque ya es demasiado. Imagínense, los leprosos diciendo, vayan al templo, de donde eran repudiados, en donde ellos sabían que no podían entrar. Ustedes saben la cara que les podían decir Jesús diciéndole, vayan al templo. Y los leprosos diciendo, Señor, ¿qué es esto? Al templo. Es decir, ¿cómo voy a ir al templo? Si en el templo no me quieren, el templo implicaba, y vayan al templo y al sacerdote. Esa era la parte de lo mismo que había hecho el pueblo con el pueblo de Israel. Les dice, por eso el pueblo de Israel se quejó, él les dijo, vaya Moisés y dígale que vengan para que me rindan culto en el desierto, para que me rindan culto en la tierra prometida, para que me rindan culto en el monte mío. Y cuando el pueblo de Israel sale, se encuentran con ese desierto, se encuentra con los egipcios persiguiéndolo, se encuentran con aquel mar ahí. Era exactamente esta figura. Vayan al templo y al sacerdote. Ellos le dijeron, Moisés, nos van a matar. Ahora sí nos llevó candanga aquí. Los egipcios aquí atrás y el mar por allá. Cierto, esa es la situación de muchas vidas. Nosotros vivimos momentos así. Nosotros vivimos momentos donde usted vuelve a ver, no hay por dónde. La situación está apretando, la cosa no funciona, el asunto no sale, hermano. Pero ¿qué es lo que entonces el Señor les dice igual? Bueno, ustedes tienen que ir. ¿Qué implica esto? ¿Qué deben hacer? Tienen que moverse, es mover la fe en acción. Voy a ponerlo. Tenían que reconocer quiénes eran, era salir de las sombras del pecado. Tenían que creerle a Jesús, vayan al templo y al sacerdote. Hermano, el desierto es lo único adecuado para que yo pueda establecer estas cosas.